Entonces vamos continuando, vamos siguiendo con esto. Entonces, de algún modo lo que sigue diciendo Romero es que dada esa posición argentina, por más que, ojo también a causa de que no se compromete ni con Estados Unidos ni totalmente con Rusia, que queda ahí, hay una respuesta a Estados Unidos. Es como que a Estados Unidos no le gusta mucho esa actitud, digamos. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué hace? Empieza a generar una política internacional adversa a la Argentina. Básicamente, ¿cómo? Bueno, de algún modo generando inconvenientes en la economía argentina, ¿no? Siempre a través de lo económico, bloqueando ciertos productos, ¿sí? Eh, También compitiendo con la Argentina, porque recordemos que la Argentina durante la guerra, con algo que habíamos visto la vez pasada, que es el Plan Pinedo, que es un plan de estabilización, se llama Plan de Reactivación Económica, es un plan por el cual se quería como, bueno, diversificar los aspectos que estaban funcionando en la energía, en la economía argentina, ¿no? Apuntar a otros aspectos, entre ellos comerciar con industrias naturales, o sea, basada en recursos como la madera, el petróleo, la química, la hidráulica incluso, ¿no? Represas industriales, y todo eso también comerciarlo, ¿no? Vender la energía o vender madera, etcétera, etcétera, a países limítrofes, como una nueva forma de comercio. Entonces Estados Unidos, por ejemplo, empieza a comerciar con estos países, entonces nos saca mercado, ¿sí? Bueno, todo eso fue generando como una tensión muy fuerte. A su vez también ocurre lo mismo, pero con Europa. Y Europa, luego de la guerra, necesitaba, digamos, un comercio intenso, sobre todo de bienes primarios, ¿no? Comida, alimentos, ¿sí? Porque había quedado muy pobre. Estados Unidos, a su vez, practica algo que se llamó el Plan Marshall, que era justamente una ayuda a Europa, teniendo en cuenta que Estados Unidos tuvo aliados en Europa, que sus enemigos eran Alemania e Italia y Japón, pero no todo, pero la guerra había empobrecido al continente en general, en total. Entonces Estados Unidos hace el plan Marshall, que es básicamente poner plata, invertir, o sea, invertir y prestar a Europa para que empiecen a generar su propia producción y, bueno, y de ese modo ir creciendo a partir del estancamiento de la guerra. Y eso incluía, por ejemplo, que esa plata que le prestaban a Europa no pudiera ser usada en Argentina, que no podían dar parte de eso en consignación por algún producto, ¿no? Un intercambio. Y todo eso, todo ese bloqueo, hizo que la Argentina entre como una situación también de cierta dificultad, pero política, ¿no? O diplomática con Estados Unidos, pero no tanto económica, porque Argentina venía de un periodo de mucha acumulación, de haber podido vender una buena cantidad, sobre todo de trigo, ¿sí? Que era lo que había estado vigente en los últimos años, porque la carne, recordemos que siendo un bien más caro, en una economía proteccionista como la que dominaba en el mundo, no era un bien tan accesible. Entonces, básicamente Argentina sigue comerciando con Inglaterra y no mucho más. Pero había logrado juntar mucho dinero a través de la venta de granos, por eso se le llamaba el granero del mundo a Argentina. Y eso se vio durante la guerra. Y la Argentina terminó enriquecida, por eso que, pese al bloqueo de Estados Unidos, pudo mantener a Argentina en una posición, digamos, de independencia porque tenía plata. Y a su vez,
Europa igualmente, pese al bloqueo, Estados Unidos igual necesitaba una cuota de alimentos, sobre todo de cereales, y Argentina se lo proveía. Bueno, de todos modos, todos estos cambios políticos internacionales generan que Argentina cambie un poco y también continuando con lo que fue este periodo que dominó la década anterior, ¿no? Que fue la época de proteccionismo, que venía de la mano con las famosas sustitución de importaciones que ya habíamos nombrado, ¿sí? La sustitución de importaciones dijimos que era importante a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, más un país que no contaba con industria de manera muy desarrollada, sino sobre todo con bienes primarios, ¿sí? Agro y ganadería, tuvo que empezar a generar mucha industria para sustituir lo que antes importaba, perdón, importaciones. Como hablo y escribo a la vez, después escribo cualquier cosa. No, sustitución de importaciones. La Argentina tuvo que sustituir lo que importaba, o sea, lo que compraba de afuera. Siempre recuerden, exportar es vender hacia afuera y importar es comprar desde afuera del país adentro. Entonces Argentina tuvo que empezar a producir eso que antes importaba. Bueno, con todos estos cambios que hubo, es como que esto se refuerza aún más. Entonces, el primer gobierno peronista va a ser muy industrializante. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver que el Estado justamente va a basarse en esos arquetipos de Estado regulador que promueve el desarrollo de la sustitución de importaciones y que plantea justamente una independencia política con Estados Unidos y con Rusia. Bueno, y entre eso también algo que no dije, aparece el tema de la relación con Inglaterra. O sea, sigue estando, o sea, se sigue privilegiando la relación con Inglaterra, pero dados los cambios que hay, ya no tanto. Entonces, como que de algún modo se liquidan las deudas, dado que Inglaterra estaba en baja porque venía de la guerra y Argentina estaba en alza porque venía de vender. Vieron que las guerras son así. Generan mucha ganancia para algunos, porque son los que proveen a los que están en guerra, ya sea de armas, de alimentos, de tecnología, de lo que necesiten. La desesperación y la situación de necesidad que genera una guerra promueve, por un lado, cierto estancamiento económico en esos países en guerra, pero crecimiento en otros que tienen que proveerle cosas. Entonces Argentina estaba en alza. Y de ese modo Argentina, bueno, como debe mucha plata a Inglaterra, eh, e Inglaterra también tiene algunas cosas que son de Argentina, como una cantidad de libras en Inglaterra. Entonces se hace un intercambio y Argentina se queda por un valor bastante bajo con los trenes, que era la principal inversión de Inglaterra, junto con los frigoríficos, desde siempre. Inglaterra se queda con eso y en cuanto al tema de los frigoríficos, eso todavía no está muy especificado, pero sí el tema de la carne en sí se sigue comerciando, pero una cuota menor y que puede ser convertida a libras, ¿sí? O sea, hay como una especie de, de cierre de esa tensión con Inglaterra, como que se sigue comerciando, pero con pocas expectativas. Y Argentina se vuelca a la industria, justamente. Todo esto pasa porque Argentina deja un poco esa matriz agroexportadora para volcarse a la industria, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eso.
Bien, entonces Romero nos marca muy claramente cómo esto generó una serie de crecimientos industriales, ¿sí? Por ejemplo, en empresas como Siam, que eran heladeras, ¿sí? Eh, heladeras, en realidad electrodomésticos en general, ¿no? Y también autos luego, ¿sí? También empieza a producir autos en Argentina y le vende a los socios comerciales, sobre todo a los vecinos. Bien, y vamos a entrar a lo que fue esta idea de Estado peronista. ¿Cómo fue? Y entonces vamos a describir un poco cómo fue el Estado peronista, ¿no? Básicamente sus rasgos y qué hizo. La idea principal es la de un Estado regulador, ¿sí? Más incluso que en la década infame. Es como el ejemplo más perfecto. Recuerden que paso al baño un segundo.
Bien, entonces, Estado regulador, que es de algún modo el mejor ejemplo de estado de bienestar, ¿sí? Justamente que era otro concepto que iba de la mano con esta idea keynesiana, ¿sí? Siempre recuerden esto, el concepto de keynesianismo, que promovía un estado regulador, que, bueno, en definitiva era llamado, en un término más genérico, estado de bienestar, ¿sí? Estado de bienestar, que es de algún modo lo que Perón quiso encarnar de la mejor manera, tenía de algún modo la idea de, bueno, el Estado, dijimos justamente este Estado fascista, o sea, un Estado total, ¿sí? No absoluto, recordemos que no es lo mismo, el Estado absoluto era el Estado monárquico, pero bueno, quizás hay algún que otro punto en común, ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que el Estado fascista es de algún modo una respuesta al Estado liberal, pero que a su vez era una respuesta al Estado monárquico, absoluto. Digamos, este Estado en realidad no es absoluto, pero es un Estado que, como digo, es un Estado total, habíamos dicho, ¿no? Porque más que representar lo absoluto de las decisiones del monarca, representa lo total en cuanto a que abarca todo. Entonces, este Estado fascista también se conecta con la idea de lo nacional, ¿sí? Porque lo nacional implica justamente, bueno, la soberanía de este Estado, donde no hay lugar para la fragmentación de lo individual, ¿no? que supone el liberalismo, con muchos emprendimientos dispersos entre sí. No, hay como una concentración, ¿sí? de la economía, o sea, el flujo de capitales y de la dirección de la producción, ¿no? De lo que se produce en un país, en definitiva, dado que se volcó a la industria en este periodo. Entonces, se concentra todo eso en manos del Estado, por supuesto con la ayuda de empresas, algunas manejadas por los propios funcionarios, o sea, empresas del Estado, y también algunas empresas privadas. Que de algún modo este fascismo nacionalista también iba de la mano con una concentración económica, con una concentración, digamos, económica en el sentido de, bueno, sí, también implicaba los impuestos, todo lo que significa un Estado grande, ¿no? Es una concentración económica en el Estado, ¿sí? Y bueno, dijimos que esto, por supuesto, con la ayuda de empresas privadas y empresas estatales, ¿sí? Las privadas podían estar también ayudadas por el Estado, ¿no? A veces se les daba subsidios o las incentivaba dándoles beneficios económicos, o sea, exención de impuestos, etcétera, lo que fuera. Y las estatales eran básicamente eso, ¿no? Eran brazos del Estado mismo que se ocupaba de ciertas producciones, como por ejemplo, a ver, YPF, que el petróleo, eh, algunos servicios, ¿no? Como los teléfonos, todavía, bueno, los trenes y otros más, que todos eran empresas del Estado. También se nacionaliza, por ejemplo, el Banco Central, que si bien era un banco que oficiaba de centro económico, no era del Estado hasta ese momento, sino que se había fundado, pero en cierta independencia. Pero ahora no, ¿sí? Digamos, como digamos, se nacionaliza.
Entonces, todo eso implica que hay como una especie de, como digo, ¿no? Una concentración de los recursos económicos en el Estado. La concentración, por supuesto, que no es total, como digo, porque hay el dinero que circula y que lo tienen los particulares, las familias y sobre todo las empresas. Pero bueno, las empresas lo ganan, lo invierten, los bancos lo prestan y así va circulando. Si ustedes estudian economía o alguna otra materia ligada, sabrán del círculo de la economía, que es círculo donde está. Bueno, esto no lo representa bien, pero supongamos que si yo pusiera de este lado, de este lado las empresas y de este lado las economías domésticas, las familias. En el medio está el Estado, justamente, que acá aparece, el Estado que regula la relación entre esos dos polos. Y entre esos dos polos hay como una relación inversamente proporcional. Las familias le dan la mano de obra a las empresas y las empresas le pagan los salarios, de modo que, a su vez, perdón, no, ¿qué digo? Le dan la mano de obra, reciben un salario y a su vez con el salario compran lo que las empresas le dan. Entonces, la gente da su mano de obra y luego el producto le va a sus, o sea, se lo compran para tenerlo en sus casas. Y después siguen trabajando y siguen comprando. Entonces, esta idea también, la de un círculo económico cerrado en sí mismo, es muy fuerte en el keynesianismo, ¿sí? Y entonces surge la idea preponderante en esos años de el mercado interno. El mercado interno como algo fundamental que es lo que determina la salud de una economía, que funcione bien el mercado interno. Remarco esto para que vean que es como central. ¿Sí? O sea, todos estos conceptos van de la mano. ¿Sí? La idea de un Estado regulador, de un estado de bienestar, que no lo expliqué en definitiva, pero ¿qué quiere decir estado de bienestar? Estado de bienestar quiere decir que hay un estado que se preocupa, o se ocupa, mejor dicho, del bienestar de los individuos, representados en la figura promedio del obrero. Porque el obrero es, de algún modo, el eslabón más bajo, o sea, el que hay que proteger de alguna manera. Aunque eso quizás tenga un grado de, bueno, de conveniencia política, ¿no? Como de hablarle a los más bajos para que lo voten, eso está, y eso viene estando también desde antes. Pero bueno, digamos que esa idea de proteger a los obreros dándoles un grado de bienestar es muy fuerte, porque por un lado, por supuesto que ayuda a nivel político, ¿sí? Porque es, bueno, es propicio para esta idea que también vamos a ir viendo de que en este Estado fascista hay como una idea de un líder carismático, ¿no? Muy fuerte, que también estaba en Irigoyen, pero en Perón se exalta todavía más. Y como es más autoritario en muchos aspectos, queda como eh, bueno, resalta más, porque es una figura como muy fuerte y con rasgos justamente muy de líder que es seguido muchas veces de manera casi ciega por muchos de sus seguidores, entre ellos por muchos de los obreros. Ahora vamos a ver de qué manera se da eso con los obreros. Pero primero digo, el estado de bienestar entonces es un estado que por medio de la regulación económica, o sea, no dejando que las empresas hagan lo que quieren, digamos, una libertad del mercado mayor, que es lo que quiere, lo que busca el Estado liberal. ¿Sí? Entonces, aguarden.
Entonces, justamente, haciendo lo contrario de lo que propone el liberalismo, es decir, regulando, este Estado busca proveer bienestar a los ciudadanos, ¿sí? En general tomados como trabajadores, dándoles, ¿qué cosa justamente? Dándoles un nivel de vida tal, es decir, medianamente bueno, un poco mejor que la media, que les permita justamente contribuir, o sea, consumir. Entonces, otro concepto fundamental de este pizarrón era la idea del consumo, como que termina de cerrar todo. El consumo es fundamental para esto, ¿no? Para el mercado interno. Porque de ese modo los obreros justamente estimulan la producción, porque ¿qué hacen? Compran lo que producen los empresarios, los propios patrones, aunque sea de otros rubros, ¿no? Pero es lo que decía antes del círculo económico y del mercado interno. Entonces, los obreros siempre van a comprar, van a consumir de lo que, bueno, en una economía más abierta, lo que se compre del mundo también, lo que se importe. Pero en una economía más cerrada, están más obligados a comprar lo que producen los propios empresarios del propio país. Entonces, se estimula el consumo, es decir, se les da buenos sueldos, se subsidia muchas veces incluso a las empresas privadas o estatales, para que, estatales no porque son del Estado, privadas, para que paguen bien, y también se les da ciertos beneficios a los obreros, como, o sea, se lucha por medio del poder legislativo, se buscan leyes laborales que beneficien al trabajador frente al patrón, y eso los estimula, porque bueno, les da beneficios, como las vacaciones, el aguinaldo, etcétera. Y a su vez se busca que estén bien pagos para que puedan consumir y que eso genere un círculo virtuoso. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos principales, ¿sí? Estado regulador, estado de bienestar, mercado interno, consumo, ¿sí? Todo esto aparece en la filosofía keynesiana. Y entonces el bienestar supone justamente esta posibilidad de que los obreros consuman y que generen mercado interno, ¿sí? Pero también a través de una acción directa del Estado, es decir, por medio de la obra pública. La obra pública supone que el Estado no solamente deja en manos de las empresas privadas este bienestar, sino que también hay una importancia, ¿sí?, de la obra pública que conecta con las empresas estatales, que también es muy importante. Que fíjense, bueno, siempre doy ejemplos de la actualidad. En la actualidad, digamos, estos tipos como Milei, justamente los liberales, o sea, quieren combatir la obra pública. Pero porque, bueno, ellos porque hablan de que la obra pública trae corrupción, porque hay arreglos, ¿sí? Lo que se llama el famoso prebendismo, ¿no? Como que hay conexiones ya de arreglos, en vez de haber un concurso democrático y abierto para hacer las obras públicas, para que las empresas ganen las licitaciones, donde se le da una obra pública a una empresa o a otra. Ellos dicen que la obra pública genera corrupción. Bueno, puede ser, pero de cualquier forma, en este periodo, la obra pública se acrecienta porque el Estado, que tiene mucho dinero, porque también siempre hay elevados impuestos, ¿no? Es decir, mucha recaudación, y tiene muchas empresas también, y genera rendimientos. También recordemos siempre el impuesto al campo, ¿no? Siempre hay toma de ganancias de lo que se vende, lo que se sigue vendiendo de carne y trigo, aunque sea menos que antes. Entonces el Estado tiene recursos
y entonces se dedica a hacer obra pública. Ahora bien, ¿qué es la obra pública? Bueno, básicamente creación de instituciones que sirvan para la vida en sociedad. Escuelas, también viviendas que son de algún modo vendidas a precios accesibles, eh, y obras, digamos, más de calle, ¿no? Como puentes, represas hidráulicas, caminos, eh, nuevos trenes, todo lo que significa un avance a nivel de la vida pública en la vía pública, ¿no? En la calle, ¿sí? Plazas, parques, caminos, rutas, todo eso. ¿Sí? Y como digo, también escuelas, porque también se estimula la educación pública. Se hace gratuita la universidad, que antes no lo era, aunque se tenía reformas populares, pero no era pública. Bueno, Perón sí lo hace, entonces hace que todo lo que es el sistema público sea accesible. Y entonces por ir borrando esto, vamos a ir anotando otras cosas. Entonces vayan copiando, ahora se va a cortar igual, pero lo tomamos un minuto más. Bien, otro concepto que también es muy importante en el Estado peronista es el de justicia social, ¿sí? También es fundamental. Va de la mano de la idea del Estado regulador y del estado de bienestar, ¿sí? Porque básicamente, ¿qué busca? Busca la idea de una distribución económica, ¿sí? O sea, que no solamente haya oportunidades para todos, sino que también, teniendo en cuenta que hay algunos que, por una cuestión de ubicación dentro del sistema económico, unos ganan menos que otros, bueno, se busca como una especie de, a partir de lo que se produce, como un intento de redistribuirlo, como que no sea natural la distribución, sino que haya justamente, porque natural implicaría como supuestamente esta idea de un mercado más libre, como más, como sea, como ocurra, aunque haya arreglos, pero como que no haya participación del Estado, eso es lo que busca el liberalismo. Bueno, esto es todo lo contrario. Entonces sí busca regular y
generar justicia entre los que más tienen y los que menos tienen. De cualquier forma, hay algo importante y es que esto que tiene que ver con la centralidad del Estado, que ocupa ese rol de árbitro y ordenador, no genera igualmente una gran pérdida de riquezas para los empresarios. ¿Sí? Estado árbitro, árbitro entre qué? Entre empresas y trabajadores. Y Estado, también dijimos, bueno, regulador, ya dijimos. ¿Sí? Esto de todos modos, si bien Perón no era una figura del todo simpática a los empresarios, no supone grandes pérdidas. A ver, al menos no supone pérdidas a nivel de su posición dominante, porque justamente hay algo muy importante y es que dentro de los enemigos, o sea, recordemos un poco todo lo que venía pasando antes. Se puede decir que Perón representa a una forma de entender el, a una forma de entender el dominio de las instituciones por parte del ejército, porque Perón era militar, y si bien es elegido democráticamente, no deja de, llegó al poder, no al gobierno, pero sí al gobierno, formando parte, como parte de un grupo de militares, con un golpe de Estado. Y 3 años después es elegido presidente. Entonces hay resabios, no solo resabios, sino actitudes muy autoritarias. Entonces, por eso decimos que el Estado peronista tuvo esta cuestión, digamos, militar,